el tema de Hadash. El tema de Hadash es un tema un poquito complicado. ¿Por qué complicado? Por cuanto que sabemos lo que dice Shulchan Aruch en Siman Taf Tzadik Saif Yud de Or HaHaim 490 y 293 de Yoredea. Shulchan Aruch prohíbe comer la cosecha nueva hasta que llegue el 16 de Nisan del trigo. O sea que si un trigo saca raíces después del 16 de Nisan, no se debe comer hasta que pase el 16 de Nisan del próximo año. O sea, si por ejemplo ahorita tú sembraste un trigo, creció, lo cortaste, lo moliste, lo preparaste, te lo quieres comer, no. Tienes que esperar hasta el 16 de Nisan del próximo año, 5785, para comértelo. ¿Y dónde está escrito eso? En la Torá. Velejem, vejalí, vecarmel, loto, gelú, adaitzem, ayomazé, adaviajem, et korban elohejem. Hasta que traigan el sacrificio de Dios. Pero hoy no hay sacrificio de Dios. Aunque no hay sacrificio de Dios, itzumo shel yom matir. Tiene que pasar el día que se trae el sacrificio de Dios, que es el 16 de Nisan. Ahora esta mitzvah, como dice el Sefer HaHinuch y casi todos los Rishonim, noheget ben ba'aretz, ben b'chutz la'aretz. Funciona tanto en Israel como fuera de Israel. Tanto en una cosecha de Yehudim como en una cosecha de Goim. Por eso, aunque el trigo sea de Yehudim o de Goim, Israel, fuera de Israel, hay que cuidarla. Un tema muy difícil. ¿Por qué un tema muy difícil? Porque, ¿cómo nosotros hacemos si tenemos una cosecha que ahorita sembró un goy, ahorita en abril, mayo, junio, julio, sembró un goy, cosechó, vendió y te hizo un espagueti y lo compraste en el mercado y lo vendiste y ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a esperar con el espagueti hasta pesas? ¿Haces hametz? ¿Qué vas a hacer? Entonces, es un problema. Por eso, en verdad, los Ashkenazim, algunos Ashkenazim, buscaron a ver cómo poder resolver este tema. Salieron con muchas soluciones a ver qué se puede hacer. Pero nosotros, Sefaradim, siempre nos cuidamos. Por eso la cosecha del trigo de Pesaj, ¿cuándo se corta? En Omer. ¿Por qué se corta en Omer la cosecha del trigo de Pesaj próximo? Al principito del Omer. Para asegurarnos que ese trigo ya sacó raíces antes de Pesaj. Y creció antes de Pesaj. Como ya sacó raíces antes de Pesaj, ya se permitió en Pesaj. Y ese trigo lo vamos a usar para la matzot del próximo año. O sea, la matzot del próximo año, ese trigo ya lo cosecharon en Israel. Ya ahorita ya está cosechado. ¿Para qué lo guardan? Este trigo se seca, lo guardan y lo van a moler 2-3 meses antes de Pesaj. Lo muelen, lo preparan para ese Pesaj. Pero desde ahora lo cosecharon. Así es la costumbre toda la vida, pero no de ahorita, hace 3000 años. Toda la vida se ha hecho así. ¿Por qué? Porque el trigo tiene que ser de la cosecha. Normalmente, antiguamente en Israel, no se sembraba trigo en el verano ahorita. Ya, en el invierno se siembra, en la época de la lluvia. En el verano no se siembra. Lo que pasa es que los gringos, por ejemplo, inventaron eso ahora que hay una siembra de trigo en el verano. Y eso nos hizo un lío a nosotros. Porque al sembrar un trigo en el verano, ese trigo sacó raíces ahora. Y hacen 2 cosechas de trigo al año.
eso nos hizo un lío tremendo, porque el trigo del verano saca raíces después de Pesaj. Cuando hay un trigo en el invierno, una cosecha al año, es más fácil, porque esa cosecha ya saca raíces antes de Pesaj, la cortan ahorita en Omer, y toda está permitida, porque creció antes de Pesaj, se puede comer tranquilamente, y ya no hay problema comerla, y la próxima ya crece durante el próximo año, ya no hay problema, muy raramente que haya problema. Pero en los países de Europa, que hacen esa viveza de sembrar trigo en el verano, y ese trigo que crece siembra en el verano y saca raíces ahorita después de Pesaj, ese trigo es el que tiene problema. Entonces, por eso, entonces tendría que esperar Nisan completo para el año más arriba. sí. Entonces, ¿qué pasa? El Ramá dice, ¿qué pasa si una persona agarró ese trigo que creció después de Pesaj, no esperó que llegue Pesaj, y lo cocinó, hizo con él una pasta? Se equivocó, no sabía que había que esperar Pesaj, hizo con él una pasta. ¿Qué pasa con la olla? ¿Qué pasa con el plato? ¿Qué pasa con todo? Entonces el Shagat Aryeh dice, obvio, si la Torah dice que el loto gelú adetzem hayomazeh, es como si te comiste un hazir. El plato taref, hay que hacerle a galat kelim, hay que hacer todo, eso es prohibido. En el Teshuvot Ramá dice, no lo hagas tan grave, porque si vas a hacer taref es una locura, es muy difícil. Espérate 24 horas, y después de 24 horas, no tentas lifgam, es de Rabbanán, entonces se puede permitir en una situación de apremio. Entonces hay discusión entre los hajamim, ¿qué pasa con los kelim de esto? Para que sepan, no es tan sencillo el tema este, no es tan sencillo. Hoy en día, como les dije antes, y porque hoy en día es más complicado, porque hoy en día se puede saber más que antes. Antes, cuando no se podía saber, quizás había forma de permitir por el SAFEC, por la problemática que es. Pero hoy en día, ahí en Estados Unidos por internet, hay una página con el código de barra de producto, puedes saber si es de la cosecha del verano o del invierno. Con el código de barra de producto. Si tiene tal número, entonces es de tal cosecha, tal número de tal cosecha, y están obligados a ponerlo en Estados Unidos. No te tienen que decir si el trigo es del verano o del invierno. Y normalmente ellos, los americanos, el trigo del verano es como, tiene una textura diferente del invierno. Entonces ellos para ciertos productos usan la harina del verano y para ciertos productos la del invierno. Cosas que tienen que ser como más crujientes, más así. Entonces ellos tienen sus reglas, las bakeries, las panaderías, las cosas tienen sus reglas para qué usan así, para qué usan así. Y entonces tienen como un rule, uno puede saberlo. Ahorita todavía no hay problema porque todo lo que hay ahorita en el mercado no alcanzan a llegar a ir al mercado, pero más o menos cuando llega septiembre, octubre, por ahí empieza a llegar al mercado la cosecha del verano. Y cuando llega diciembre, enero, ya es una cosa difícil. No lo mezclan en el mismo silo, ¿no? Difícil, sí. ¿Cómo uno hace entonces? Entonces uno tiene el que quiere cuidarse, tiene que conocer y tiene que saber. Con el que vive en Estados Unidos, aquí es menos difícil porque hasta que llega a Panamá, muy poquitos productos que hay problema. Entonces uno tiene que revisar con el código de barra y saber cuál es Hadash, cuál es Yashan. Como te dije, aquí en Panamá casi que no hay problema. Como 2 o 3 veces hemos encontrado productos aquí que han tenido problemas de Hadash. Casi todo no hay problemas de Hadash. La harina misma que viene a Panamá, Baruch Hashem, hemos logrado que nunca llegue harina Hadash a Panamá. Siempre nos traen la Yashan. No hay problema. Productos que uno compra en el supermercado hechos en Estados Unidos, todo, o sea, OU, cosas así, eso ya está. Normalmente nos mandan la producción vieja, no nos mandan la nueva. Yashan nos mandan.
Pero yo le pedí al departamento de Kashrut que cuando ven un producto así, Hadash, que se preocupen de avisar al súper, de avisar a la gente, que estén pendientes para que la gente no lo coma. Es importante estar pendiente de avisar al público. Porque aquí la gente mayormente es religiosa y quiere cuidarse, entonces hay que avisar a la gente. Entonces, yo voy a volver a avisar ahorita que estamos estudiando la halajá otra vez, que vuelvan a revisarlo dentro de 2-3 meses, que estén pendientes de la lista. No todo el mundo está pendiente de la lista. Entonces, que ellos estén pendientes de la lista del departamento de Kashrut y cuando ven un producto así, que manden un email o algo y que avisen a la gente para que la gente sepa. Ok. Con esto terminamos la halajot de el conteo del Omer. Hay algunos minhagim que se acostumbran en Sefirat HaOmer, pero como ya pasó el 33 del Omer, la mayoría de estos minhagim se acostumbran hasta el 33 del Omer. Vamos a pasar a las leyes de Chag HaShavuot, que justo hoy faltan 2 semanas a la fiesta de Shavuot. Estamos hoy el día 35 del Omer. Del 35 del Omer a Shavuot, ¿cuánto falta? 2 semanas. Está escrito en la Gemara que 2 semanas antes de las fiestas hay que estudiar la halajot de las fiestas. Sí que sabemos que el día 50 del Sefirat HaOmer es Hag HaShavuot. Hag HaShavuot, todas las tefilotes, igual como en Yom Tov de Pesach. La diferencia es que en vez de Hag Matzot se dice Hag HaShavuot Zeman Matan Toratenu. Se dice el Halel completo en el día, en la noche no. Y se lee Bajodesh Shelishi, la perashá de Matan Torah y Maftir Beyom Bikurim Azei, y la Haftará se lee la Haftará de la Merkabá. ¿Cómo es el trono celestial de Hashem? Imagínense ustedes. Es muy fuerte. Hay que tener cuidado. Cuando se hace Arvit en la noche de Shavuot, hay que esperar un poquito, hacer Arvit un poquito más tarde que siempre. ¿Para qué? Para que se complete el día 49 del Omer completo. Por eso si ustedes ven que el rabino se retrasa un poquito haciendo Arvit en la noche de Shavuot, no vayan a reclamar. Entiendan que es un tema halágico, que el rabino tiene que demorar el Arvit de la noche de Shavuot para que salgan bien las estrellas y que se complete Sheva Shavuot Temimot Tiyena. Tienen que ser 7 semanas completas. Por eso el Arvit de la noche de Shavuot tienen que pasar las 7 semanas completas. Por eso lo demoramos un poquito siempre en el Arvit de la noche de Shavuot hasta que se completen las 7 semanas del Omer completas antes de empezar Arvit de Shavuot. Por eso van a ver que nosotros nos demoramos un poquito hasta asegurarnos que salgan las estrellas de las 7 semanas completas. Ahora, en verdad, después de contar las 7 semanas completas, viene Shavuot. No necesariamente que es el día que fue dada la Torah. ¿Por qué? Porque puede ser que salga que el día que se dio la Torah, vamos a decir, fue el 6 de Sivan. Pero ¿qué pasa si contando los 49 días nos sale Shavuot y sale que el mes de Iyar tenía, vamos a decir, 30 días? Nos puede salir los 49 días el 5 de Sivan. No sé si me expliqué. Porque si nosotros contamos siempre 49 días y el día 50 tiene que ser Shavuot, entonces depende de cuántos días tenga el mes de Iyar y el mes de Nisan. Si salen 29 o 30, puede variar la fecha de Shavuot. No necesariamente tiene que caer siempre. Nosotros lo hacemos fijo y hacemos que siempre caiga el día 6 de Sivan. Pero cuando ellos hacían el día por la luna, no tenía que caer siempre la misma fecha de Shavuot. Podía variar la fecha de Shavuot
según el calendario lunar. Eso es lo que dice el Rivash, el Shuddha Rivash. Nosotros hoy en día hacemos siempre Nisan 30 y Iyar 29. Pero imagínate tú que hacían, contando viendo la luna, y le salía Nisan 30 y Iyar 30, salía Shavuot el 5 de Sivan en vez del 6 de Sivan. Entonces explica el Rivash y dice, ¿cómo podían decir Zeman Matan Toratenu? No es Zeman Matan Toratenu en ese momento. De todos modos, es Zeman contando los 50 días desde Pesach, pero no es Zeman en la fecha del calendario. Por eso es que en verdad sale Zeman Matan Toratenu si nosotros contamos los 50 días. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.